Buenos días a todos, bienvenidos al webinar de InfoBIRST, un nuevo nivel de análisis. Mi nombre es Astrid Pedrosa y estaré como panelista apoyando al presentador, además de tomar notas de sus preguntas que al finalizar la presentación vamos a resolver. Cuando tengan dudas pueden presionar el icono en forma de mano y escribir sus comentarios en el chat para que los podamos revisar al finalizar. En esta oportunidad nos acompaña Sami Pérez. Él es experto en InfoBIRST con muchos años de experiencia en soluciones empresariales. Les dejo con Sami. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta mañana con el webinar de BIRST, entendiendo, digamos, que lo importante de nuestras organizaciones es conocer a fondo la información que nosotros tenemos. Entonces vamos a iniciar mostrándoles en pantalla lo que tenemos acá. Este webinar está auspiciado por ADR Technologies de Panamá, VisualK, desde Atlanta, México, Centroamérica y Caribe, ambos Cold Channel Partners de Infor, y vamos a hablar en esta oportunidad acerca de lo que es un nuevo nivel de información y de análisis, ¿verdad? Por medio de la herramienta de BIRST. En esta oportunidad nosotros vamos a entender qué es lo que hace la herramienta de BIRST. Voy a tomar 10-15 minutos con información de la herramienta, un poquito teórica, pero después vamos a entrar unos 15-20 minutos también en la parte de lo que es la parte visual de la herramienta, que ustedes puedan ver la herramienta en vivo. Entonces, vamos a empezar viendo de qué se trata con una pequeña agenda. Primero vamos a hablar de qué es el Business Intelligence y del análisis de datos, y después vamos a hablar del porqué de BIRST. Entonces, en esta oportunidad vamos a entrar entonces de lleno a qué es el Business Intelligence y todo lo que es el análisis de datos, y aquí podemos ver entonces ¿qué es BIRST? Cuando hablamos de BIRST, primero que nada debemos de saber que es una herramienta de inteligencia de negocios nacida en la nube. Es decir, que no es una herramienta cliente-servidor o que instalamos solamente en una máquina, sino que realmente es una plataforma completa de BI nacida en la nube. Además, no solo para observar información o datos de análisis como un dashboard, sino que realmente tiene un ETL de extracción de datos, de preparación de datos, de reporte y de análisis. Está desarrollada para todas las arquitecturas, ya sea públicas, privadas, locales o híbridas. Es decir, que aquí es en donde entra el concepto de Networking BI, que es conectar cualquier tipo de herramientas, ya sea en la nube o ya sea en servidores locales. También está reconocido en la industria por los principales analistas y expertos de BI. Vamos a ver por allí algo que habla Gartner acerca de la herramienta como una de las mejores a nivel mundial. También tenemos algo que se llama la cultura de innovación. ¿Qué significa la cultura de innovación? Que utiliza una tecnología que se llama SMART, que también está patentizada, para que pueda ser utilizada no necesariamente solo con usuarios técnicos, sino que realmente con usuarios que conocen su información, entonces pueden acceder a utilizar BIRST y pueden, teniendo acceso a datos, pueden empezar a hacer el análisis. Lo vamos a ver hoy fácilmente cómo lo podemos trabajar. Luego tenemos que es una herramienta de alto rendimiento empresarial sin límites, mejor que algunas herramientas de escritorio. Tiene la potencia de poder crear data warehousing, puede crear todo lo que es el modelo. Entonces hay niveles también de BIRST en donde podemos ir creciendo según la necesidad del negocio. Y además veteranos en la industria con más de 400 años de experiencia acumulada con todos los colaboradores de BIRST dentro de la empresa. Otro punto importante es que tenemos el poder y la agilidad en una solución. ¿Qué significa poder? Cuando a veces hablamos de lo que es Business Intelligence, hablamos acerca de un BI tradicional, empezamos a hablar herramientas de base de datos, sobre todo herramientas que son un poquito más pesadas, que nos van a llevar mucho tiempo, en este caso ustedes ven años en la implementación. Eso es el poder, ¿verdad? Porque uno está basado en crear lo que se llama data warehousing.
Pero realmente en la parte de desarrollo rápido de Data Discovery para crear un dashboard o alguna información de análisis, hay herramientas, por ejemplo Power BI, está Qlik, está Tableau, por ejemplo, de los que tienen desarrollos rápidos, pero que no tienen el poder de lo que son herramientas de Data Warehousing. Y por ello es de que aparece entonces BIRS, donde no se sacrifica el poder ni la agilidad, donde podemos tener lo que es el Data Warehousing y también podemos tener la visualización de los datos. Otro punto importante es que debemos de conocer la realidad actual de BI. Cuando nosotros hablamos de Business Intelligence, les aseguro que cada uno de ustedes empieza a pensar algo que puede ser diferente entre todos los que estamos en la reunión. Algunos pueden decir, BI para mí solo es un reporteador, para otros puede decir, para mí BI puede ser dashboards, para otro puede significar la extracción y transformación y carga de datos, un ETL, para otros significa hacer el Data Warehouse con bases de datos, otros solo la parte de Discovery, que pueden hacer análisis de los datos con filtros, y los otros pueden pensar que puede ser análisis predictivo y modelos de datos. Cuando vemos esto, vemos la fragmentación de tecnologías, así que para cada una de las herramientas necesitaríamos para cada uno de estos grupos necesitaríamos una herramienta diferente. La curva de aprendizaje sería larga, el tiempo de desarrollo sería extenso, la complejidad de interacciones entre diferentes tecnologías se vuelve compleja, la falta de agilidad para entender algunos requerimientos también se vuelve complejo, un ambiente de desarrollo y de soporte bastante grande y complejo, y mayores costos de consultoría porque estaríamos hablando entonces de diferentes especialistas con diferentes herramientas. Aquí lo interesante es que aparece InfoBirs, que lo que hace es que cubre todas las necesidades en una suite. Entonces, todo lo que se convertía en dificultades, aquí se vuelve un fácil entrenamiento, fácil acceso a diferentes tecnologías de ser necesario, y gran cantidad de artículos. Hay una página que se llama el Think Tank, que es toda la parte de lo que es el conocimiento que pueden tener de la herramienta. Es decir, nosotros con la herramienta instalada podemos acceder a esa información y poder crear diferentes dashboards o diferentes tipos de información y análisis. Los analistas de la industria reconocen el liderazgo de BIRS, por supuesto uno de los mayores es Gartner, que habla que BIRS ha establecido una visión pionera al crear esa solución de BI y análisis de datos en la nube. Cuando nosotros vemos el análisis aparece como número 1 en implementaciones externas y asimismo como software integrado, como OEM, ¿verdad? De lo que viene en caja nosotros lo podemos visualizar. Eso usted lo puede encontrar en Gartner Critical, y ustedes pueden analizar también que lo que es Forrester Wave en Cloud BI Platforms está hablando acerca de los líderes, que es la parte de BIRS. BIRS está dentro del rango de los líderes. Entonces, esto nos deja ver que, digamos, los expertos, los conocedores, los que evalúan software, lo han catalogado como una de las herramientas más fuertes en el mercado, y sobre todo un BI análisis de datos en la nube. Ahora vamos a ir, cuando lo veamos en la práctica, vamos a entender lo fácil y práctico que puede ser la herramienta. Otro punto importante, entonces ya vimos que es un Business Intelligence, un análisis de datos, y que pueden haber diferentes visiones de lo que es un Business Intelligence, pero ¿por qué entonces BIRS nos viene a ayudar y a solventar los problemas? Y entonces acá vamos a ver por qué vamos a elegir BIRS. Una de las cosas interesantes de por qué elegir BIRS es porque puede trabajar con diferentes plataformas, ya sea con aplicaciones en diferentes lugares, ya sea en la nube, en Amazon, en Azure, en diferentes bases de datos, con información en diferentes herramientas y aún en hojas de cálculo, en Salesforce, por ejemplo, que vamos a hacer un ejemplo hoy con Salesforce, en diferentes herramientas. Y lo que es interesante es que hoy en nuestras empresas podemos tener a lo mejor ese tipo de estructura. Tenemos muchas herramientas, pero lo que viene a hacer Infor es a ordenar la capa semántica, es decir, la capa de información para que ustedes las puedan analizar. Otro punto importante es que dentro de la estrategia de Infor, lo que quiere hacer
es una entrega diseñado en el conocimiento, en el pensamiento, en la información. Aquí podemos encontrar que en la parte de la industria ustedes pueden tener lo que se llama el ERP, la herramienta que ustedes estén utilizando, ya sea un EAM, un CRM, estén utilizando un ERP, un Cloud Suite, por ejemplo, un LN, el que ustedes estén utilizando. Herramientas Cloud, por ejemplo, que les mencionaba, esto era la parte de Cloud Suite, por ejemplo. Y después tenemos todo lo que es Network, Commerce y todo lo que es el IoT. Por ejemplo, EAM ya tiene algunas funcionalidades con IoT. Y después viene la capa semántica de lo que es el análisis de parte de BIRS, con la parte de BI, que vamos a hacer la conexión con todas las demás herramientas. Y luego vemos que Infor está invirtiendo fuertemente en lo que es inteligencia artificial, que es lo que se llama Infor Goldman, ¿verdad? Que mucha gente ya lo va a empezar a conocer, sobre todo en Estados Unidos, donde pueden asociar todo lo que es inteligencia artificial con estas herramientas, por ejemplo Alexa o cosas similares. Aquí se llama Infor Goldman, donde uno le puede hablar al software y recibir cierta información. Hacia eso va la tecnología en este momento. Algo interesante es que BIRS va a conectar toda la organización a través de la inteligencia de negocios, ya sea el área de ventas, por ejemplo, el área de ventas, la manufactura, toda la parte de mercadeo, ya sea por regiones, si lo tenemos distribuido en diferentes áreas, lo vamos a poder agregar dentro de nuestra plataforma. Que es otro punto importante, que tenemos lo que es un data warehouse, podemos tener información en lo que es ERP, CRM, lo que es Supply Chain Management, y también tenemos aplicaciones en la nube, por ejemplo Salesforce, Marketo, tenemos bases de datos en la nube, ya sea en Amazon, en Azure, y podemos tener también información de Big Data como Hadoop. Entonces, tenemos todas estas herramientas distribuidas, todas estas plataformas distribuidas dentro de la organización, y lo interesante es que con BIRS podemos acceder a una de ellas. Hoy vamos a hacer un ejemplo, en este ejercicio vamos a hacer un ejemplo conectándonos a una base de datos, data warehouse, en donde vamos a entrar a ello, y en otro punto vamos a entrar a Salesforce. Entonces vamos a acceder por medio de BIRS a dos plataformas diferentes y las vamos a trabajar, ustedes van a ver de la manera bien fácil en la que podemos sacar un pequeño dashboard para poder tener análisis. Algo también importante es que nos ofrece arquitectura multitenant, esto es que es una red consistente de datos y confiable para poder acceder. Algo interesante es que podemos, con los datos que extraigamos, se pueden utilizar también en Excel si así se requiere, o Tableau, por ejemplo. La arquitectura que también está detrás de esto es bien sólida. De ello podemos ver datos globales, todo lo que esté en lo que sea en la nube o en datos que estén, por ejemplo, en diferentes herramientas. Aquí ustedes ven, por ejemplo, Microsoft Dynamics, está Infor, Epicor, está Salesforce, Oracle, lo que tengamos información en InfoCubes, todo lo que tengamos lo podemos acceder. También datos locales como datos en Access, por ejemplo, en Marketo, hasta en Facebook, por ejemplo, datos en Excel, etcétera. Y luego tenemos toda la parte de Network BI, que fue lo que podemos acceder a toda esa información vía conectores, lo vamos a ir viendo. ¿Y qué es lo que va a recibir el usuario final? El usuario final va a poder hacer el discovery con todo lo que es la parte de visualización de reportes, con toda la parte de dashboards, con KPIs, lo puede ver desde un móvil, puede hacer reportes y todavía sí puede tener clients, lo que es Excel, Tableau y otras herramientas. Entonces R, por ejemplo, que es correlacionales, como son por ejemplo modelos predictivos, también se puede conectar a ese tipo de herramientas. Algo también interesante es que podemos conectar todo lo que es la cadena de suministro. Por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos toda la parte de finanzas, operaciones, inventario, manufactura y compras, y cada una de las líneas punteadas pueden ser nuestras partes que queremos visualizar dentro de la herramienta. Entonces nosotros podemos con la herramienta crear dashboards que nos den una visualización conectada de toda la empresa. Eso nos va a servir para tomar muy buenas decisiones. Y por ejemplo acá podemos tener también datos externos de clientes, aún datos externos como de proveedores.
Entonces, podemos hacer una conexión de toda la cadena de suministro para poder analizar la información que está sucediendo dentro de nuestras organizaciones. En la parte ya de visualización, nosotros tenemos un dilema siempre, porque nosotros tenemos qué es lo que queremos versus qué es lo que necesitamos. Y muchas veces tenemos información dentro de la organización como modelos, por ejemplo, de reportes, algunos reportes planos, alguna información que tal vez no está estructurada. Pero cuando nosotros agregamos BIRT y podemos tener una visión un poquito mejor de KPIs, por ejemplo, de gráficas, de tablas, de estos dashboards y filtros, nosotros podemos tener, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos el Sales 360, ¿verdad? La venta 360. Entonces nosotros podemos visualizar de otra forma la información que nos dé, ahí sí que parámetros o análisis de lo que podemos hacer, cambiar, interactuar y poder mejorar la organización. Eso nos va a servir para tomar mejores decisiones y ahora podemos ir viendo que después de que tenemos un dashboard empieza a surgir la interacción. Tenemos las primeras preguntas y las primeras respuestas contestadas, pero después vamos a interactuar. En el principio tenemos un dashboard, pero después este dashboard nos va a hacer preguntas que a lo mejor no tengamos respuestas y vamos a poder crear nuevos dashboards, nuevos cockpits para poder agregar dentro de nuestro dashboard principal. Y algo interesante es que después podemos colocar, por ejemplo, lo que es el Value Design, que en el Value Design podemos tener lo que es KPI. Significa que ya con la información que tenemos podemos estar evaluando si la información que estamos recibiendo de la organización es la que queremos, la deseada, o ver qué podemos cambiar para recibir dicha información. Asimismo, pues al final podemos tener ya tendencias, podemos tener los KPIs y poder tener controlado todo nuestro número global dentro de la organización. En esa escala de valor, nosotros podemos ir viendo lo que es el valor y la inteligencia, siempre nos vamos haciendo preguntas. Por ejemplo, los datos, tenemos los datos de múltiples fuentes, tenemos reportes estándar, por ejemplo, qué productos compramos y de quién. Después podemos hacer KPIs y dashboards, quiénes son nuestros proveedores más cumplidores, eso es algo que vamos viendo. Pero de ahí tenemos que ir creciendo nuestra escala de valor y de inteligencia de negocio y podemos empezar a hacer lo que se llama un mix y un insight, que es la mezcla y el descubrimiento de información. ¿Qué proveedores, por ejemplo, son de alto valor? Por ejemplo, ¿cuál es el análisis descriptivo? ¿Por qué esos proveedores son de alto valor? ¿Por qué representan esos? Entonces ahí empezamos a contestar esta pregunta importante del por qué. Después empieza el análisis predictivo. ¿Qué proveedores serán de alto valor? Es decir, según la tendencia que llevamos, ¿cuáles van a ser los mejores proveedores que tengamos? Y luego está lo que conocemos como análisis prescriptivo, que qué acciones debemos de tomar para poder hacer ese análisis. Eso sería, ¿qué sería de esta herramienta? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Y cómo podemos obtener estos datos dentro de BIRST? Tenemos dentro de todas las industrias diferentes tipos de clientes. Esto es importantísimo conocerlo. Puede ser de manufactura, de salud, de finanzas, empresas financieras, de negocios, de diferentes, de e-commerce, de todo tipo de empresa podemos manejar esta información. Algo importante también a mencionar es que el TCO o el costo total del ownership es mucho más bajo comparado. Esta es una gráfica de 500 usuarios comparado con los siguientes BIs tradicionales y está catalogado como un costo total de ownership más bajo. Esto está hasta identificado con Gartner. Y la ventaja que podemos ver es de que entonces tenemos primero una conexión de datos en toda nuestra red, estamos confiando en la información que tenemos, es una tecnología smart como les comentaba y también una arquitectura enterprise de bajo tiempo de desarrollo y un costo total más bajo de adquisición. Ahora vamos a ver la parte ya práctica para que ustedes puedan ver cómo podemos hacer un modelo, un pequeño modelo de BIRST y que ustedes lo puedan visualizar qué tan práctico es utilizarlo. Entonces déjenme conectarme al browser para que pueda realizar esta información.
Algo interesante cuando entramos a BIRT es que nos habla de 5 pasos. Dentro de esos 5 pasos es interesante ver que el primero es Connect, el segundo es lo que se llama Connect, hacemos todo lo que es relacionado a las conexiones de datos, lo vamos a ir viendo. El segundo paso es preparar la información, el prepare. Ahí nosotros hacemos un ETL, un pequeño ETL de transformación de datos. El tercer paso es relacionar la data, es decir, las fuentes de datos pueden venir, como hablábamos, de fuentes locales o de cloud y podemos hacer la conexión de esos datos. Y luego entramos a la parte de lo que es Visualizer, que es la parte que le llamamos también Discover, donde nosotros podemos crear los dashboards que necesitemos. Y luego al final está la parte de presentación, en donde nosotros podemos crear no solo el dashboard, sino crear, por ejemplo, lo que es papel. Entonces vamos a empezar creando un modelo, y lo primero que nosotros podemos hacer es que llamamos acá un proyecto. Le vamos a poner por nombre, por ejemplo, Call Center Incident. El caso de hoy es que vamos a revisar todo lo que es los incidentes que nos están mandando nuestros clientes, es decir, cuáles han sido los problemas que nos están reportando dentro de la organización. Cuando empezamos acá, le vamos a dejar acá que ya no me muestre la guía. Lo que vamos a hacer como primer paso es conectarnos a una base que está en Amazon, de SQL Server. Entonces vamos a entrar acá y lo primero que le vamos a decir es que vamos a elegir la base de datos de soporte, es decir, todos los casos que nos están llegando de soporte. Algo interesante es que necesitamos tener un agente de conexión, que en este caso está instalado en mi equipo, para poder acceder a información que está en la nube. Aquí tenemos el servidor que está en Amazon, que ustedes ven acá, está en la nube. La base de datos se llama sub o de soporte y vamos a hacer la conexión de lo que es nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer la conexión y en este momento me está dando la conexión de datos. Me dijo que ya estaba conectado y me está trayendo en este momento todo lo que son las bases y cuáles son los usuarios. Entonces yo voy a escoger al usuario, en este caso, el esquema de la base de datos, voy a escoger el DBO. Al escoger el DBO, yo lo que voy a hacer es que voy a elegir 2 tablas dentro de los casos de soporte que tengo en esa base de datos. Voy a elegir lo que es las categorías de casos y los casos de soporte. Entonces, si ustedes ven acá, al lado derecho empezamos a ver toda la información que tenemos dentro de nuestras tablas. Entonces, un usuario que aunque solo le digan, mira, tienes acceso a esta tabla, rápidamente va a poder acceder a la data. Entonces le vamos a dar DOM, que es decir, esas son las tablas que quiero, y lo importante es que le vamos a decir, entonces, conéctenme esa data, impórtenmela a mi modelo. Entonces, en este momento, él está cargando esos datos a nuestro modelo. Terminando esta carga de datos, vamos a buscar hacer otra conexión a otro servidor, ya no a un servidor de SQL Server, sino que vamos a buscar hacer una conexión hacia otro modelo. Eso es algo también interesante. Aquí también dependerá de nuestra conectividad. En este caso está conectando a la base de Amazon con las tablas que necesitamos, las está localizando para poder tener ese modelo dentro del modelo que estamos armando. Entonces, ahora regreso, ya está el modelo cargado, según acá ya está el modelo. Entonces vamos a hacer ahora una carga acerca de lo que es Salesforce. Con Salesforce nosotros podemos entrar y vamos a ponerle un nombre a nuestra conexión. Le vamos a poner nuestro CRM, ¿verdad? Y acá vamos a hacer nuestra conexión con el usuario que tengamos de Salesforce. Entonces vamos a colocar acá el usuario de Salesforce y vamos a colocar también el password acá en este modelo. Y le vamos a dar grabar.
y entonces dice validar las credenciales, me dice que todo está bien, y lo que voy a hacer es que voy a obtener la tabla de cuentas, es decir, de mis clientes, quiénes son ellos, y lo interesante es de que toda la tabla la puedo tener, pero yo puedo elegir en este momento qué campos son los que voy a traer hacia acá, hacia mi modelo. Y yo le voy a traer el código de cliente, el nombre del cliente, voy a traer también, en este caso, el tipo de cliente, en este caso el sitio el sitio del cliente y el tipo del cliente. Entonces, al dar esto, yo de todos los campos de una sola tabla voy a escoger esos 4 y le voy a decir que esos son los que yo quiero traerme a mi modelo de datos. Entonces él empieza a hacer esa carga del modelo y ya me dice, usted está trayéndose solamente de esa tabla estas 4 columnas que le van a servir para hacer su análisis. En este caso yo tengo los datos principales de lo que es mis datos de clientes. Entonces yo importo eso a mi modelo. Entonces en este momento él está haciendo esa carga al modelo para que pueda entrar al modelo de Beers. Entonces hasta este momento quiero comentarles que estamos haciendo lo que es el primer paso, que el primer paso se llama conectar. Ustedes ven aquí arriba, dice conectar. Ahora ya trajimos de lo que es SQL Server de Amazon, más lo que es Salesforce, trajimos datos de lo que son los clientes y ya hicimos nuestro connect. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso se llama prepare. Preparar la información. ¿Para qué nos sirve este preparar? Este preparar nos va a servir para que nosotros limpiemos o arreglemos la data como nosotros querramos. En este caso, primero lo que voy a hacer es escoger esta fuente de datos, la de soporte, la de categorías y la de soporte. Las voy a ocultar. Y el siguiente paso va a ser que la parte de support cases, yo le voy a decir que se va a llamar, el source se va a llamar como cases. ¿Sí? Le voy a dar OK. Entonces ahora lo que me trae acá, si ustedes ven, es de que yo ya traigo aquí un pequeño workflow de lo que es un ETL. En este ETL yo puedo crear diferentes tipos de información. Yo agarro, por ejemplo, la data de case date y yo le puedo decir que yo quiero extraer de ahí la hora. Entonces voy a agarrar la transformación de data, de fecha, y le voy a decir, quiero extraer lo que es la hora. Al darle a aplicar, él me crea otro campo, porque yo ya creé un campo que se llama, aquí le pusieron case date 1, pero lo que me trae es la hora. Entonces ahora voy a agregar otro campo, otro paso a mi workflow de ETL. Esto en otras herramientas es una complejidad extraordinaria. En este caso acá es relativamente fácil. Yo agrego acá, agarro el nuevo campo y a ese nuevo campo, en lugar de llamarse case date 1, le voy a llamar, entonces le voy a cambiar, le doy un rename y le voy a cambiar al nombre que se va a llamar out of date, la hora del día. Y le doy a aplicar. Vamos a poner acá out, segundo los puntos, out of date. Le doy a aplicar. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un merge. Esto es toda la parte de los cases, pero ahora la tenemos, se acuerda que estamos viendo los cases y ahora la vamos a agregar, la vamos a unir con los datos del support case. Entonces vamos a agregar eso por medio de otro punto acá dentro del ETL y la vamos a unir, le vamos a decir merge. Aquí es un ejemplo de cómo estamos nosotros agregando información. Entonces vamos a agregar acá lo que se llama el support case, el category, ¿verdad? Entonces aquí está. Y aquí le vamos a colocar que la vamos a unir con case category. Vamos a unir esto y le damos entonces a aplicar. Aquí estamos uniendo dos tablas y como ven ustedes es de una manera súper fácil crear la unión de las tablas que venían desde SQL Server. Las unimos, él inteligentemente ya sabe qué es lo que debe de venir, ¿verdad? Además vamos a crear otro campo, vamos a agregar un campo que se le va a llamar columna
Y esa columna va a ser una fórmula, que va a ser numérica. Y esa fórmula le vamos a poner por nombre el contador de los casos cerrados. Y vamos a hacer una fórmula. Estas fórmulas son más o menos, ustedes lo que conocen de Excel o de cosas así similares, son muy parecidas. Y vamos a crear acá entonces una fórmula y la vamos a aplicar. Y ahí me creo ya el modelo transformado. Ustedes ven acá, entonces yo ya tengo transformado el modelo, conectado todo lo que son las bases de datos que yo extraje, y aquí traigo el count de todos los casos cerrados. En este momento yo ya preparé la data, es decir que en este momento yo ya tengo listo mi ETL. Algunas personas que han trabajado Business Intelligence y han trabajado ETL, esta sección es complicadísima en diferentes herramientas. Aquí, como ven ustedes, son clics y que tienen cierta lógica y que es intuitiva la herramienta para poder hacerlo. En este momento entonces le vamos a dar lo que se llama publicar al modelo. Ya preparamos los datos, ya tenemos listos los datos, entonces ahora lo que tenemos que hacer entonces es relacionar. Ya que preparamos la información, tenemos que relacionar lo que es la parte de SQL Server y toda la parte que viene de Salesforce para hacerlo rápidamente. Ahorita estamos en la sección de datos, es decir, administración de datos, toda la parte como lo que hace un data warehousing, lo estamos haciendo relativamente. Entonces aquí se ve que ya terminó la publicación, entonces ahora vamos a relacionar una base con otra, es decir, lo que venía de SQL Server, de los casos, los incidentes, aquí están los casos de incidentes que vienen de SQL Server y lo que viene de lo que es Salesforce. Entonces marcamos aquí y la unificación va a ser el código de cliente. Y en este caso vamos a ver que aquí viene el CRM Account ID. Y él automáticamente, al decirle del Account ID que viene de los casos y el Account ID que viene del Salesforce, él automáticamente ya me lo unió. Entonces, aquí en este punto ya terminamos de manejar todo lo que son los datos. Ahora vamos a empezar con la parte ya bonita, ya la tienen ustedes todos los datos trabajados, limpios, y entonces empezamos aquí a hacer un dashboard. Ya depuramos nuestros datos y ahora le vamos a poner acá un dashboard ya con los datos de nuestro esquema realizado. Ahorita está creando llamémoslo así, el ambiente para crearnos los dashboards. Entonces aquí le vamos a poner el call center, le vamos a poner analytics, ¿verdad? Así se va a llamar nuestro dashboard. Le damos OK. Y lo que vamos a hacer primero es crear un KPI. ¿Sí? Mire qué fácil es crear un KPI. Vamos a crear un KPI que sea según la cantidad de casos cerrados. Algo interesante es que después le podemos colocar aquí un chart que sea la parte del KPI, que sea de área. Y vamos a elegir que el área esté distribuida entonces en el tiempo por medio de cada trimestre, que en inglés son conocidos como quarters, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cuáles han sido los casos. Aquí está la tendencia va a la baja de todos los casos cerrados dentro de la organización. Y algo interesante es que vamos a poner un indicador todavía así, basado en el count closed cases, y le vamos a poner un conditional formatting. Le vamos a decir que arriba de 1000 está malo, es decir, tenemos muchos casos, muchos incidentes, muchos problemas reportados. Abajo de 1000, por decirlo así, vamos a estar en verde, es decir, que estamos en lo correcto de manejar esto. Y esto lo podemos manejar de diferentes maneras. Podemos poner un cuadro, podemos poner está a la baja, está a la alta. Nosotros podemos definir el KPI como lo querramos trabajar. Entonces aquí lo vamos a colocar, le vamos a dar Save, y si ustedes ven acá, ya lo tengo dentro de mi diagrama para poder hacer esta información. Ya tengo mi KPI. Ahora vamos a crear un reporte. Voy a crear un reporte que se va a llamar mi gráfica. Le voy a poner un nuevo New Report
Mire qué fácil. En este New Report vamos a colocar lo que son categorías, vamos a colocar diferente información. Entonces vamos a agarrar primero que nada, dentro de los issues, vamos a agarrar el Count of Classes Cases, mire, lo agrego como medida. Luego vamos a agregar el Case Category, vamos a agregar aquí dentro de los atributos Case Category, lo vamos a agregar como categoría. ¿Sí? Luego vamos a crear, mire cómo me va dejando la gráfica. Luego vamos a crear en la parte del search el account size como color. Mire acá el account size, vamos a agarrar más ICR, el size como color. ¿Sí? Mire ya cómo va cambiando la gráfica. Y además le vamos a poner un trace. Vamos a hacer primero, en lugar de esta gráfica, vamos a crear un tree map. Y mire cómo va quedando. Y le vamos a agregar en el atributo la parte de type para hacer una matriz. Además le vamos a agregar aquí que me muestre los valores en cada uno de ellos y me empieza a mostrar cuántos casos tiene cada uno de las áreas. Entonces le vamos a dar grabar y a la gráfica le vamos a colocar como nombre gráfica, ¿verdad? En este instante en el Apply al Dashboard, lo vemos acá, lo voy a poner por acá. Y ya tenemos nuestra primera gráfica dentro de la herramienta. Ahora vamos a agregar, ya vieron que es fácil agregar gráficas y ya con toda la data, ahorita vamos a ir navegando en ella. Ahora vamos a agregar un nuevo reporte, pero ahora lo vamos a agregar como barras. Vamos a agregar, vamos a agregar uno que es un crosstab primero. Y dentro de ese crosstab vamos a agregar en la categoría el account name. Vamos a agregar este account name, después vamos a agregar el account type, después lo vamos a ordenar. Account type, luego account type, y luego en los cases vamos a agregar el count of closes. Entonces aquí estamos viendo que ya estamos haciendo una gráfica, los vamos a ordenar. Voy a poner el nombre primero, voy a poner después el tipo, y luego el size. Y en este momento le vamos a poner en el sort, le vamos a poner acá, aquí en esta área de ordenado, le vamos a poner el count case, close case. Lo vamos a poner descendiente. Entonces lo vamos a grabar, esto ya lo podemos mostrar en nuestra herramienta, y le vamos a poner aquí el detalle, ¿verdad? En este momento lo voy a ordenar acá para un poquito visual. Y le voy a agregar además una imagen, le voy a poner una imagen acá agregando una imagen que le voy a poner el logo, por ejemplo, de la empresa. En este caso ustedes pueden poner el logo de su empresa o como gusten trabajarlo. Y aquí voy a colocar yo el de info, ¿verdad? Sí, puedo agregar también, por ejemplo, lo que es un webpage. En este webpage voy a poner, por ejemplo, que estamos trabajando esto con ADR y nosotros con Visual K. Vamos a poner primero el de ADR. Vamos a insertar.
dan cuenta que ya puedo yo ir haciendo cómo distribuyo los espacios. Y en este momento yo le voy a dar publicar, ¿verdad? Publicar a todo lo que es mi dashboard. Entonces, algo interesante de los dashboards, ya ustedes ven acá, tengo tablas, tengo gráficas, tengo KPI. Por ejemplo, yo puedo venir y con solo marcar widget, por ejemplo, yo marco widget y él empieza a filtrarlo. Esto se llama Visual Filter. Entonces, yo ya aquí dentro de la herramienta de Beers, el usuario final que está trabajando esto puede empezar a filtrar. Y entonces aquí dice qué tipos tiene de incidentes empresariales, de small business, estratégicos. Midwest está con esto, y Midwest, por ejemplo, tiene 2124, todos modos sigue en rojo, porque tiene una cantidad grande de incidentes. Si solo escogemos los Enterprise, por ejemplo, ya empezamos a hacer filtros, y aquí empezamos a decir, bueno, tiene 1148, siempre tiene grande cantidad de incidentes, Midwest, pero si quitamos el filtro de Enterprise, y podemos el Small Business, por ejemplo, Small Business tiene 972, ya no pasó de 1000, entonces aquí vemos que el KPI ya nos está diciendo que está en verde porque no ha pasado todavía de 1000 en ese tipo de incidentes que tenemos. Entonces, acá, por ejemplo, como lo vieron, es muy fácil poder editarlo, lo podemos seguir editando, el dashboard, y el dashboard, por ejemplo, le podemos poner un fondo, es decir, todavía estamos trabajando en esta herramienta, entonces, o en este dashboard le podemos decir a los usuarios o al que lo esté trabajando, este todavía es un draft, ¿sí? Entonces, atrás le ponemos que es un draft, lo estamos trabajando para los que tengan acceso, y le vamos a poner acá un fondo, apenas acá de decirle tengo el draft. Además, puedo editar esta sección del KPI. El KPI le puedo colocar un color de fondo, le puedo poner un color, por ejemplo en este caso celeste, las orillas se las puedo colocar redondeadas y yo puedo venir y decir, ¿saben qué? Yo quiero cambiar, voy a darle publish y le voy a cambiar algunos datos a las gráficas para que la podamos ver de otra manera. Ahí lo está publicando nuevamente con los nuevos estilos, agregando draft de fondo, cambiando los colores de KPI, eso lo podemos ir cambiando. Como les decía, los indicadores de que si el KPI está bien o está mal, lo podemos cambiar fácilmente. Los usuarios pueden acceder rápidamente por medio del browser, por medio de su usuario. Los dashboards se asignan a los usuarios, entonces los usuarios solo al entrar ya saben qué dashboards pueden estar visualizando. No sé si hasta el momento tienen alguna duda que alguien pueda comentarnos mientras esto carga. Si alguien tiene alguna duda. También, si pudieran proporcionarnos vía chat su correo electrónico para hacerles llegar copia de la presentación, les agradecería mucho. En lo que si alguien tiene alguna pregunta o algo, voy a hacer otro cambio, voy a cambiar la gráfica, la voy a dejar como columna. Entonces, lo que hago realmente es colocar, le digo editar, al marcarla aquí, el usuario puede editarla, y dice, yo quiero, lo puedo borrar, o le puedo decir, ¿sabe qué? La voy a editar. Entonces, ya no la quiero ver de la manera que la veía, entonces voy a quitar los credits, es decir, los tipos de sites, lo voy a quitar y la voy a convertir entonces en una gráfica de barras, ¿verdad? Es algo que ya veníamos trabajando. Quiero que quité el color y no, ahorita voy a agregar el color que lo tenía como site. ¿Verdad? Entonces yo acá en este momento hasta puedo agregarle filtros. Aquí tiene cómo lo puedo filtrar, le puedo decir por tipo, lo puedo agregar acá y puedo marcar todas las funciones de lo que está en el filtro. Le vamos a aplicar. Y lo compartimos de nuevo. Los
estamos grabando y a la vez lo estamos colocando dentro de nuestra herramienta. Entonces ya no es la gráfica de prima, así de fácil podemos ir cambiando los datos y vamos a cambiar, por ejemplo, el size ahora de ADR, lo vamos a poner en nosotros de nuestra alianza, que es visualcam.com. Y lo otro que vamos a agregar es que vamos a agregar un filtro. Le vamos a decir, ¿sabe qué? Quiero agregar un filtro. Le vamos a agregar, creo un filtro para tenerlo acá. ¿Qué filtro quiero tener? Y yo puedo venir y agregar un atributo. Puedo venir y escoger el type también. Y en este type lo marco todas las funciones que tiene y le digo Save Filter. En este momento lo marco y le digo, cuando lo marco, me aparece aquí en las esquinas qué gráfica o qué dashboard o qué copy está marcado con ese filtro. Al darle esto, yo pudiera decir, este filtro no afecta a esta gráfica, pero al marcarla, le digo, este filtro sí afecta a esta gráfica. Le digo done, o sea que eso es lo que quiero, que las afecte, y le digo publish. Entonces, hasta en este momento, lo que hacemos es que ya tenemos toda esta información. Les había mostrado que yo puedo agarrar, solo con marcar SMB o Small Business, yo puedo filtrarlo. Pero yo puedo quitar ese filtro y puedo venir acá, dentro de esto, con los filtros, y puedo escoger el filtro y decir, ¿sabe qué? Deme solo el Enterprise o el Strategic. Al darle Strategic al filtro, y aquí ya tengo diferentes tipos, le digo aplicar. Y desde ese momento me dice en estratégico solo tiene 4. Por ser menor de 1000 está en color verde. Pero si yo quiero, por ejemplo, en el filtro ya no quiero strategic, sino enterprise, yo ya le puedo dar a aplicar y ahí aparecen 1445 casos que han venido de nuestros clientes a nuestra región. Entonces, a esta región, y aquí podemos escoger, por ejemplo, solo quiero ver lo del área este, entonces, oeste. Entonces aquí puedo ver que solo hay 30 casos. Entonces aquí empezamos a jugar con la información y a jugar con los datos que ya teníamos en nuestro modelo y podemos ponernos creativos. Ya hay una forma que BIRS enseña acerca de la creación de dashboards que se llama Value Based Design, es decir, diseñados según el valor, con el valor que nosotros vayamos a entregarle al usuario final para que pueda hacer sus análisis. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario para que podamos ir cerrando. Este era lo que quería presentarles y poder mostrarles el poder de BIRS, que vieron en pocos minutos. Pudimos hacer un dashboard con un KPI, con una gráfica, con un detalle de información. Aquí me está llegando una pregunta de Álvaro. Pregunta que si la herramienta interactúa con varias o distintas fuentes de información. Claro que sí. De hecho, cuando vimos la conexión, vámonos para acá. Aquí yo tengo solo algunas, aquí en Pronto, en Connect. Recuérdense que tenemos 3 pasos. Voy a cerrar esto. Tenemos 3 pasos y en uno de los pasos es el conectar. 3 pasos y luego empezamos a hacer el visualizer y el dashboard, ¿verdad? El primer paso es el connect, y donde en el connect podemos tener diferentes tipos de fuentes de datos. Aquí tengo yo algunas mapeadas porque esto depende de la licencia que nosotros tengamos. Tengo SQL Server, podemos tener hasta información en Dropbox, podemos traer datos de Excel, de Excel solo con conectarlo acá, podemos traer diferentes bases de datos de Marketo, de Salesforce que están en la nube. Depende de la licencia y de lo que pidamos, está el conector, ¿verdad? Podemos tener hasta de AS400, por ejemplo, DB2, podemos tener hasta Oracle, SQL Server, diferentes herramientas que podamos visualizar dentro de nuestro, llamémoslo así, ecosistema de datos, ¿verdad?
Yo no sé qué base de datos están usando ustedes, pero digamos puede con las más comunes se puede conectar hasta con ODBCs, etcétera, se puede conectar de diferente manera. Con Amazon, con Azure, por ejemplo, si tienen ahí sus bases de datos en la nube, también se puede conectar, ¿verdad? Con mucho gusto, la presentación va a ser trasladada, el webinar que estamos teniendo lo vamos a grabar, lo vamos a editar y lo vamos a poder trasladar a ustedes por medio de YouTube, ¿verdad? Esto lo interesante, Álvaro, es de que todos los usuarios, llamémoslo así, no técnicos, pueden acceder a esta información. Entonces, lo hace muy práctico y fuerte, y lo interesante es que pueden interactuar con diferentes fuentes de datos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, además de Álvaro, si alguien más tiene alguna otra pregunta para que podamos. Si no, nos estaríamos enviándole ya al finalizar la presentación como hablamos, y también lo que es la grabación la vamos a editar, la vamos a dejar con lo necesario para que ustedes puedan utilizarla y verla por medio de los canales de YouTube, por medio de los canales de redes sociales de las páginas, para que ustedes tengan acceso a ellas. Entonces quiero agradecerles el tiempo, quiero agradecerles la participación a este webinar, y estamos en comunicación con cada uno de ustedes con la presentación, con la información, agradecerles a los que se conectaron y darles muchas gracias por el tiempo. Entonces quiero agradecerles mucho, estamos platicando entonces. Muchas gracias, feliz día.